el protocolo ARP, que es el Address Resolution Protocol. Un poco lo vimos la semana pasada. El protocolo de resolución de direcciones tiene que ver con, o tenemos que entender bien lo que es una dirección MAC. Una dirección MAC tiene 8 bytes, perdón, 6 bytes. De esos 6 bytes son 3, son el OUI, que es el identificador único del fabricante, y los otros son los identificadores del producto que, digamos, define el fabricante en un número secuencial, en formato hexadecimal, como verán acá, y que cada fabricante imprime en su placa de red, obviamente, que está fabricando, y ese número que imprime o esa dirección MAC es única en todo el mundo. ¿Ah? Así que espero que entiendan lo que es dirección MAC. Recuerden que dirección MAC se utilizan en la trama, ya lo hemos visto como dirección origen y dirección de destino, así que recuerden cómo se maneja. Unicast es una dirección MAC cuando nos queremos referir a una sola estación. Multicast empieza con 1 y cuando queremos conectarnos o hacer saber algo a varias estaciones, es decir, la trama va a llegar a varias estaciones, no a todas, porque con eso lo hacemos con Broadcast, que lo acabamos de ver que se utiliza como FF, o sea, los 48 bits están prendidos, entonces son FFFF en lo que es hexadecimal. Lo que es en la Mac, perdón, la trama tiene una parte de datos y tiene un header. El header tiene un preámbulo que sirve para sincronizar lo que son el host origen y destino. Y después tenemos lo que es los campos que identifican la MAC. Siempre está la MAC destino primera con 6 bytes y la MAC origen con otros 6 bytes. El tipo, que tiene que ver con, en este caso, la trama de Ethernet versión 2. Fíjense que recién en el Wireshark vemos, recién y las clases anteriores vimos que la trama que está armando, por lo menos mi máquina, es de Ethernet, ¿tá? Porque maneja en el campo tipo el protocolo de capa superior, es decir, capa 3, ¿tá? Y muestra siempre ese protocolo. Veamos acá, yo tengo esto acá, ¿tá? Es Ethernet, el origen, el destino. Sí, acá, ¿tá? El origen, el destino, ¿tá? Entonces, a ver dónde tengo el frame. Bueno, esto es la parte de... Ya lo vamos a buscar para... Pasa que por ahí se pierde, se me pierden y no lo encuentro. Bueno, esta es la trama Ethernet. Esta es la parte física, ¿tá? Esta es la trama. Bueno, ya lo vamos a buscar. Bueno, tiene la secuencia, tiene entre 46 y 1500 bytes de datos. Tiene la parte de chequeo, que es la secuencia de chequeo del frame. Y bueno, hay otra versión que es la IEEE 802.3 que cambia solamente este campo que no lo vemos porque por lo general no se usa. Lo que es el protocolo ARP lo que hace es corresponder las direcciones de hardware o MAC con direcciones IP. En realidad lo que está haciendo es, dada una dirección IP, yo necesito saber cuál es un IP destino, yo necesito saber cuál es la MAC de ese destino al cual yo voy a mandar paquetes, ¿tá? Entonces yo la necesito saber. Y el protocolo ARP lo que hace es conseguir direcciones MAC dadas direcciones IP. El RAR, que es el de reversa, hace de, dado una dirección IP, dado una dirección MAC, consigue direcciones IP, que es lo que vimos recién, que no se utiliza, lo utilizamos el DHCP, ¿tá? Bueno, todo esto es como un repaso, ¿no? ¿Tá?
el ARP manda un request a la dirección de difusión, es decir, con un broadcast que contiene la dirección IP por la que se pregunta, y se espera a que esa máquina responda. ¿Está? Bueno, cada máquina tiene una tabla caché ARP, que la veíamos ¿con qué la veíamos? Si yo pongo ARP menos A, yo tenía mi tabla ARP, donde muestra todas las correspondencias de direcciones IP con lo que es direcciones físicas. Fíjense que tengo dos interfaces, porque una es la 13 y otra es la 5. Si nosotros decimos un ipconfig /all, vemos cuál es la wireless y vemos cuál es la Ethernet. El Wi-Fi que yo tengo acá es la 13, entonces yo me he comunicado con todas esas direcciones MAC y la Ethernet es la 5. Entonces, perdón. Acá digo, con la Wi-Fi yo me conecté a la 1, que es la puerta de enlace, hice un broadcast, después hice multicast y después hice un broadcast acá que lo usamos para saber o estar preguntando algo a todas las máquinas y que alguien me responda. Con la 5, que es la Ethernet, también fui a la puerta de enlace, porque seguro que tuve que salir a otras redes, y después hice con la 53, y después todo lo mismo, ¿no? Hice broadcast, ¿está? Muy bien. Ya vamos a volver a la pantalla. El ARP está entre lo que es la capa de red y la capa de enlace, trabaja ahí con lo que es direcciones IP y con direcciones MAC, ¿está? Así que con el protocolo IP y con la tecnología Ethernet, para que sepan. Manda un broadcast, fíjense, manda un broadcast de destino pidiendo quién es el dueño de la dirección 9 y el dueño de la dirección 9 devuelve la MAC en una respuesta ARP, o sea, en una trama, y en un paquete, o sea, hace un encapsulamiento, y devuelve a través de un unicast lo que pidió la 01. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver después que eso que respondió la IP9 con su MAC, lo guarda la 01 en un caché o en una tabla MAC, en una tabla RP, que es la que acabamos de ver nosotros. ¿Está? Fíjense, acá tienen un poco lo que hablamos recién. Broadcast y alguien que contesta, ¿está? Con un paquete ARP. Bueno, todo esto vamos rápido porque lo vimos la semana pasada. Este es el encapsulamiento que hace el ARP, que ya lo vamos a ver en el Wireshark, ¿está? Entonces tiene una dirección destino Ethernet, una dirección origen Ethernet, tiene un tipo de trama, tiene el tipo de hardware, el tipo de protocolo de capa superior, el tamaño de la dirección, el tamaño de dirección del protocolo, el OP que especifica si es un request, un reply, en el caso de RP, que es el que estamos viendo nosotros, la dirección origen Ethernet, la dirección origen IP, dirección destino Ethernet y dirección destino IP, ¿está? Entonces, la dirección Ethernet de origen está duplicada en el frame Ethernet porque ya aparece en la cabecera Ethernet, o sea, están duplicadas. Bueno, este es el encapsulamiento ARP que nosotros vamos a ver enseguida en lo que es el Wireshark, ¿no? Bueno, utiliza 4 casos referentes a la comunicación entre dos hosts. Los hosts que están en la misma red y quieren enviar paquetes de uno a otro. Hosts que están en redes diferentes y deben usar un gateway router para alcanzar otro host. El gateway router este es el que yo tengo como puerta de enlace, ¿está? Entonces, cuando me quiero comunicar a otras redes y necesito la MAC del destino, el ARP se comunica con la puerta de enlace, que en este caso es la 1.1 en mi red, y
digamos que la puerta de enlace o el modem router se encarga de conseguir la MAC del destino que está fuera de la red, ¿no? Un router necesita enviar un paquete a un host a través de otro router, es decir, cuando ya entran en juego los routers, yo ya pedí una MAC de un host que está remoto y ya entran en juego todo lo que son los routers y va pasando de uno. Y un router necesita enviar un paquete a un host de la misma red. Entonces acá tenemos cuando el ARP se utiliza para que un host se comunique con otro host en distintas redes, ¿tá? Todo esto lo tienen en las diapositivas, por eso voy bastante rápido. El concepto es todo el mismo. Necesito comunicarme con tal. ¿Cuál es la MAC de esta IP? Y bueno, alguien me contesta a ver si no, utilice esta MAC y mandame todos los paquetes y encapsulame todos con esta MAC. Acá es cuando salta, el host está en otras redes, ¿tá? También se utiliza ARP. Ya vamos a ver qué otra, vamos con el Wireshark. Muy bien. Y el ejemplo de un host dentro de otra host, que le quiere mandar paquetes a otro host dentro de la misma red, ¿tá? Entonces, el primero que el cliente de FTP llama al resolver para convertir el nombre de la máquina Pino en una dirección IP. Ya vamos a ver que resolver es para convertir este tipo de nombres a una dirección IP. Ya vamos a ver enseguida lo que es DNS, que no es idéntico, pero es algo similar. El resolver le da la IP y empieza el encapsulamiento. Ya tengo la dirección IP destino, ¿tá? El cliente FTP pide a la capa TCP que establezca una conexión con la dirección IP tanto al puerto 21, porque estamos con el servicio FTP que es de puerto 21. Entonces, TCP solicita el nivel de envío de un datagrama a la dirección IP tanto, que se la dio el resolver. El enrutamiento IP, o sea, la capa de red o internet, decide si envía a una máquina directamente conectada o a un router. Después, necesitamos convertir la dirección IP en una dirección Ethernet también, es decir, relacionarla esta IP con una MAC, y entra en juego lo que es el ARP. El ARP manda un request a todas las máquinas de red con un broadcast, ¿tá? Hay una máquina que va a contestar porque es la IP que tiene, entonces hay concordancia, contesta a través de un reply. Nogal recibe el reply y ya puede enviar el datagrama IP que originó el ARP request, ¿tá? Se envía el datagrama, es decir, se envía el paquete IP a Pino y Nogal termina guardando esa correlación o esa relación IP-MAC en la tabla ARP que acá que les mostré yo recién con ARP-A. Acá va cuando hacemos el request. Vamos a tratar de verlo enseguida, si es verdad todo esto que dice. Y el reply cuando Pino me contesta. El request es con broadcast, el reply es con únicas, ¿tá? Muy bien. Veamos. Yo estoy con estas tablas ARP. Estoy conectado, me voy a desconectar de acá del Wi-Fi. Muy bien. Entonces yo hago ARP-A y ahora me aparece sola. ¿Me están escuchando? Porque me desconecté de Wi-Fi, ¿no? Sí, sí, la Verán, escucho. verán que automáticamente me sigue mandando toda la información, todos los paquetes por la Ethernet, si estaba haciéndolo por Wi-Fi. En eso es inteligente el sistema operativo y
busca si hay otra placa reactiva y lo sigue mandando. Y en ningún momento se cortó la conexión. Bueno, acá tenemos el 51 y el 53. ¿Está? Y acá teníamos no teníamos el 53 ni el 51 en la cosa. Entonces, vamos a volver a lo que es Wi-Fi. Nos vamos a conectar. Vamos al Wireshark. Vamos a cerrar. Bueno, y vamos a poner a andar esta. Vamos a ver qué me atrapa de ARP. Hasta ahora nada. Si yo... Veamos qué pasa si le hago un PIM a la 192.168.1.51. Falta la G. Y automáticamente me aparece la 51. Ah, no lo hizo con la 13, no lo hizo con Wi-Fi. Me voy a desconectar del Wi-Fi. Vamos a cerrar esto. Vamos a empezar de vuelta. Y lo que voy a hacer es desconectarme del Ethernet. Supuestamente tengo que quedar con Wi-Fi, espero no se corte. Se cortó. Bueno, me conecto en Wi-Fi y ahora hago el ping al 51. Hago el ping al 51. Y ahí levanto lo que es la placa Wi-Fi. Bueno, veamos. ¿Qué es lo que me interesa? El 5 no, el 5 no sé quién es el 5. ¿Tá? Me interesa que lleguemos al 51, que es el primero que tenemos. 51. Hizo una RP, en la Address Resolution Protocol, y le analizamos un poco lo que tenemos. ¿Tá? Utiliza IPv4, hardware size son 6 bytes, el protocolo IP que es 4 bytes, eso ya lo sabemos. Utilizamos un request en ARP y decimos, tengo la MAC tanto, ¿tá? Tengo la IP address tanto, tengo la MAC 000, necesito averiguar la 51. ¿Tá? Lo que está haciendo es pidiendo lo que decíamos recién. Está, a ver si lo tenemos acá. Está pidiendo a través de un broadcast la IP destino, la 51, que me pasen la Ethernet de la 51. ¿Está? Muy bien. Si nos vamos para arriba, tenemos un broadcast que se hizo. ¿Está? Tenemos una MAC que es destino. Y tenemos el tipo de trama, es ARP. Eso es para analizar un poco. Hicimos un broadcast, o sea, tenemos la trama es ARP, y si es ARP dijimos que en el tipo de trama me iba a decir que era ARP. ¿Está? Esta es la cabecera de Ethernet, ahí me está diciendo con el 802.6, que es ARP, acá está. ¿Está? Siempre que vean un 0 y una X, significa que es algo en hexadecimal.
¿Tá? Bueno, tenemos el tipo que es 802.6. Acá está. Que es ARP. Si no, tendría que ser RAR. Otro tipo de... Después tenemos el 001 y el 0800. El 1 y el 2, que es o reply o request. ¿Tá? Pero lo que me interesa es que ustedes vean, Destination Broadcast es la misma que está acá. La MAC origen, es decir, quién lo está generando, que supuestamente es la 4CCC6, la que genera el pedido. ¿Y qué más? Y veamos ahora dice, ¿quién fue whoas la 51? Whoas 51. Vieron que mandó a pedir 2 veces hasta que le contestó, porque si nosotros vemos acá el ping que yo hice, hubo un tiempo de espera que no me contestó. ¿Tá? Hasta que me contestó la 51, pude tener la MAC y ahí pude mandar paquetes y no se me perdió ninguno. Bueno, se ve que por eso está 2 veces acá. Después viene la 5 y acá está la 151. ¿Tá? También es un broadcast, volvió a pedir, es la misma. Y acá está. Y acá está la contestación. Un request. ¿Tá? Un reply. Tenemos que buscar el reply, que no lo encuentro. Acá está el reply. Bueno, acá está la contestación de la 51. Vean que ahí dice reply. ¿Tá? Contestó. Tenemos una MAC address, una IP address. O sea, esta es mi MAC de esta IP. Te la mando a vos que tenés esa MAC y tenés la IP número 13, que es la del Wi-Fi. Entonces yo lo que quería que vieran era que hay un reply. ¿Tá? Por eso acá en la opción code tiene la opción 2, que es lo que vemos acá. Fíjense, acá tiene la 2 y en request tiene la 1. Bueno, se mandó una RP y esto es unicast. ¿Por qué es unicast? Porque va dirigida la trama a un solo destino. Recién vimos lo que es que sería el broadcast, ¿tá? Que creo que era este. Acá vimos el broadcast, ¿tá? Bueno, ¿se entiende lo que hace ARP? Ahora vamos a tratar de capturar. Vamos a tratar de capturar. No significa que lo vamos a capturar. Pero básicamente va a ser lo mismo, porque si yo capturo para entrar a cisco.com me va a traer el 1.1, la RP. A ver, vamos a cerrar. Continuar sin grabar. Hacemos eso. Y yo voy acá y pongo... Me están viendo, ¿no? Y escuchando, porque estoy hablando como que solo. Cisco.com. ¿Está? Para ir a cisco.com, yo empiezo a capturar paquetes y me voy a cisco.com. Necesito saber la MAC de ese sitio. Supuestamente ya lo debe haber atrapado. ¿Está? Miren. Si yo hago un pin a 206.247.7.183, veremos quién me contesta. O si hago un pin a Cisco, al revés.
Bueno, me da otra IP. Pensé que me iba a dar esa. Bueno, veamos a ARP. ¿Qué me capturó? No me capturó nada. Se ve que ya teníamos todo en la tabla de ARP porque cuando vamos a otra utiliza lo que es en la puerta de enlace, que es la 1.1. Bueno, esto tiene que ver con ARP. ¿Está? Espero que lo hayan entendido. La ARP caché la vemos con la tabla, con lo que es ARP-A. ¿Está? Con esta opción o ese comando DOS que tenemos ahí. ¿Quedó claro ARP? Está muteado, profe. Sí. El último tema que vamos a ver es DNS, porque es para cerrar todo lo que es el encapsulamiento. ¿Ustedes saben lo que hace un DNS? ¿Alguien sabe lo que hace un DNS? ¿No? Bueno, el DNS es el Domain Name System, o sistema de nombre de dominios, donde yo puedo traer cierta información dada un dominio, transforma IP a nombre, o un nombre a IP. Me parece que es más lo que hay que decir. Transforma un dominio en una IP. ¿Ah? Bueno, yo tengo este modelo así, que puede ser el modelo TCP/IP, con algunas capas menos, con lo que ya saben que maneja el TCP/IP, pero sabe que hay un encapsulamiento. Ese encapsulamiento, ¿tá?, produce un PDU a través, las primeras 3 capas son datos. A partir de la capa 4 ya empieza a agregarle un header que a nosotros que lo hemos estudiado. En el header van los puertos origen y puerto destino según el servicio que yo estoy o de la herramienta que estoy manejando acá arriba. Después en la capa de red se le agrega otro header a esos datos y están la dirección IP origen y la dirección IP destino. Y en la trama, en el enlace de datos, se genera la trama donde IP le pasa, la capa de red le pasa como datos y se genera un header. Y en el header tenemos la MAC destino y la MAC origen. ¿Está? Muy bien. Ese es el encapsulamiento. Se van generando los segmentos, los paquetes de la trama. Los segmentos tienen los puertos destino y puerto origen. Los paquetes tienen dirección destino, IP destino y dirección IP origen. Y las tramas tienen la MAC destino y la MAC origen. Se va realizando todo el encapsulamiento y después se produce el desencapsulamiento en lo que es el destino. Esta introducción es para decir o preguntarle, ¿qué necesito yo para acceder a este sitio web? ¿Cómo consigue el browser las direcciones IP y MAC? ¿Cómo es el encapsulamiento en el modelo TCP/IP? Cuando yo hago todo esto. Entonces, nosotros hemos visto, si volvemos un poquito al encapsulamiento, hemos visto los puertos que necesito, hemos visto que necesito direcciones IP, origen y destino, y necesito MAC, origen y destino. ¿Está? Entonces, cuando yo accedo a un dominio, quiero acceder a un dominio para que me traiga una página, esto es lo más común en ejemplo, yo necesito que alguien me diga la IP de donde está alojado ese sitio. ¿Está? ¿Y cómo consigo la IP? Y bueno, preguntándoselo a un DNS. De esta forma nosotros cerramos todo el circuito que voy a utilizar para explicarles el pain. De esta forma cerramos nosotros
www.cisco.com. Después, ¿qué hace? Y bueno, voy a un DNS. El DNS me devuelve un IP. El browser o navegador genera paquetes. ¿Está? Paquetes con esta IP destino que tengo que poner acá, que me dio el DNS. Entonces los paquetes tengo la IP destino y la IP origen. La origen es la de mi host. ¿Tá? Destino es la de donde está alojado cisco.com. ¿Quién me devolvió esa IP? Destino, el DNS. ¿Tá? Esto que está acá no lo habíamos visto hasta ahora nosotros. Para nosotros era una incógnita. ¿Tá? No sabíamos quién nos daba la IP de destino. Es por eso que yo les estoy tratando de explicar, así a grandes rasgos, lo que es el DNS. Después que teníamos eso, generamos la trama. ¿Y la trama qué tiene? En el encapsulamiento. Y la trama va a tener una parte de datos, dijimos, lo voy a correr acá, va a tener una parte de datos y va a tener lo que es la MAC destino y la MAC origen. ¿Qué pasa con la MAC destino? Esta de acá. ¿De dónde la sacamos? Con ARP, que es lo que vimos recién. Porque teníamos la IP destino conseguida con el DNS y después utilizamos el ARP para conseguir la MAC destino. ¿Tá? En el caso de que sea redes que están afuera de nosotros, a ver, vamos a hacer como una nubecita. En el caso de que sean redes de afuera, la MAC, el ARP se comunicaba con la puerta de enlace que está en el router, que está ahí. ¿Tá? Entonces, con esto, así que estoy tratando, les quiero demostrar que hasta ahora veníamos encapsulando todo, pero ese encapsulamiento siempre le faltaba algo. ¿Tá? En el caso de las tramas, nos faltaba la MAC destino. Nosotros suponíamos que la IP destino ya la sabíamos y podíamos obtener la MAC destino con el ARP. Pero no, la IP destino no la sabemos. ¿Tá? Entonces, si no la sabemos, ¿quién me la da? Y me la da el famoso DNS. ¿Tá? Que es lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Se entendió? Con eso nosotros completaríamos lo que es el encapsulamiento de lo que es el modelo TCP/IP entre el origen y después para mandarlo por un medio físico y que el destino lo pueda interpretar. Bueno, el sistema de nombre de dominios, a ver, un minuto. Bueno, el sistema de nombre de dominio se basa en un esquema jerárquico, dice, que permite asignar nombres basándose en el concepto de dominio. ¿Tá? Las consultas al DNS son realizadas por los clientes a través de las rutinas de resolución, que se llaman resolver o resolvedor o resolutor. ¿Tá? Estas funciones son llamadas en cajo desde las aplicaciones de red, que puede ser PIT, Telnet, SSH. Vamos a probar con un PIT enseguida para ver si atrapamos algo del DNS.
Trabajan en el puerto 53, viajan en paquete UDP, todos los pedidos a lo que es DNS, ¿tá? TCP solo se utiliza para transferencias de zonas, que ya vamos a ver lo que son zonas. Bueno, y los servidores DNS contienen información de un segmento de la base de datos distribuida y la ponen a disposición de los clientes. ¿Estamos? Entonces, recuerden, UDP es de capa de transporte y es no orientado a la conexión. Y trabajan con puertos. Si yo quiero ir a un DNS, mandar un paquete a un DNS en la capa 4, en la capa de transporte, tengo que poner como puerto de destino el 53. ¿Qué sería? En esta cosa linda que yo hice acá, sería, o estaría acá la capa de transporte. ¿Tá? Acá estaría TCP, UDP o TCP. ¿Tá? Ahí estarían, en este caso, el puerto. El puerto, ¿qué puerto era? 57, ¿no? 53. ¿Tá? El puerto 53, como puerto destino. Bueno, desapareció la carga excesiva en la red y en los hosts, no hay duplicidad de nombres, más que nada, una de las tantas ventajas y características que tiene el DNS. Hay consistencia en la información. Ahora la información que está distribuida es actualizada automáticamente sin intervenir ningún administrador. Hay alguien que lo hace. ¿Qué más tenemos? El funcionamiento. Entonces veamos. Yo quiero saber la IP de este dominio. www.utn.edu.ar. ¿Tá? ¿Qué hago? ¿Qué hace mi browser? Y le pide al DNS información sobre este dominio. Y dentro de esa información lo que más le interesa es la IP de este dominio. ¿A dónde tengo que mandar yo los paquetes para que me lleguen y ese sitio me devuelva información? El DNS, que puede ser el DNS primario, ¿tá? Pregunta a lo que se llama un servidor DNS raíz, que fíjense es el punto inicial y que todos los DNS se referencian en primera instancia si no tienen información sobre www.utn.edu.ar, se buscan información en lo que son los DNS raíz. Fíjense que están representados con una computadorita, o sea, son servidores normales, ¿tá? Nada más que pueden llegar a ser hackeables. ¿Qué pasa después? El DNS raíz puede que le diga, no lo sé, pregúntale a AR. O sea, dicen, bueno, hay un DNS en Argentina y tu dominio termina en AR, pregúntale a ese DNS. Entonces, el DNS primario, secundario, el cual, o local, al cual nosotros le preguntamos si tenía información sobre este dominio, le pregunta al DNS AR. O sea, AR. Significa AR y después viene el array. Y te dice, no sé, pregúntale a edu.ar. Muy bien. Entonces, el DNS local le pregunta a edu.ar. Y edu.ar recién contesta, dice, ah, sí, yo tengo información sobre ese dominio. Y te paso algo de información que tengo. Entre eso, algo de información que tengo es la IP para que vos armes los paquetes y puedas comunicarte con ese dominio. ¿Se entendió? ¿Cómo cierra ahora todo el encapsulamiento cuando yo pongo en un... ¿A dónde lo tengo? Acá. Cuando yo pongo www.frc.utn.edu.ar y me trae todo esto, es porque hubo un encapsulamiento
Y el encapsulamiento empezó cuando yo apreté Enter en pedir este browser, este navegador, en bajar a la capa de transporte, generó a lo mejor un puerto 80, porque es el puerto con el protocolo HTTP. Después pidió la IP al DNS local. El DNS local, si lo tenía, lo entregó, y si no, hizo todo el proceso que nosotros acabamos de ver acá. Y a partir de esa IP ya empezó a encapsular hacia abajo, encapsuló un paquete, después lo pasó a la capa de enlace, se encapsuló una trama con el ARP que consiguió, dado una IP, consiguió la MAC, y ya nos pudimos comunicar y trajimos información de este sitio. ¿Tá? Esto es lo que hace el DNS. ¿Tá? Acá tenemos alguna jerarquía de recursos parecida. Acá tenemos el DNS raíz. El DNS raíz siempre se identifica con un punto. Después están los .com, los .org, los .out, los .cop. ¿Tá? Y después están los servidores DNS local. ¿Saben cuál es el servidor DNS de Google? Sí, profe. Creo que es 8, la IP, Sí, exacto, la IP. 8.8.8.8. O creo que Muy, y el alternativo es 8.8.4.4, creo. muy bien. Entonces, yo puedo hacer... Y me contestó. Y está. ¿Está? Ese es el servidor DNS de Google. Bueno, hay que tener en cuenta dos elementos, la sintaxis y la implementación de la base de datos. DNS tiene una base de datos donde guarda información sobre todos los dominios. En lo que es la sintaxis, el nombre de dominio no puede superar los 255 caracteres. O sea, fulanito, punto, menganito, punto, 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 no puede ser más de 255 caracteres. ¿Tá? Hay una jerarquía que se va definiendo desde la parte de abajo del árbol, que ya vamos a ver, hacia la parte de arriba. ¿Tá? Y cada dominio pasa a ser lo que es un índice en la base de datos del DNS. No se distingue mayúscula ni minúscula, es decir, sí, yo en el browser puedo poner lo que sea, pero me va a traer, puedo poner una letra con mayúscula, otra con minúscula, otra con mayúscula, que me va a traer lo que tiene que ver con frc.utn.edu.ar. Bueno, tiene frc.utn.edu, tiene 4 etiquetas, siendo el dominio de nivel superior, AR, y la raíz, fíjense, el punto este es la raíz. El de segundo nivel es edu.ar y la raíz. La raíz es siempre la que está acá arriba, ¿no? El servidor DNS raíz es el que van y preguntan en caso de que no haya en ningún lado. Y dominio nivel inferior, utn.edu.ar, y puede haber otro dominio más que es el frc.utn.edu.ar. Se dividen en lo que es también en clasificación de los dominios en geográficos, divisiones por países o regiones, o genéricos en función del tipo de organización, es decir, .ar, .us, .umk, son de países, .com, .net, .tv son de el tipo de organización. Bueno, acá tenemos los genéricos, los geográficos. Acá tenemos el root, que es un punto. Recuerden que es un punto. Los genéricos edu, con, mil, gov, net, .tv. Y los geográficos por país, donde cada país tiene una sigla, por lo general de 2 letras, que identifican al país. Puede haber una repetición de nombre en un dominio geográfico con un dominio genérico o en el mismo dominio geográfico, pero en distintos países. ¿Está? Entonces fíjense, acá está cisco.com y acá está cisco.robotica.es, y si bien hay un nombre igual, son
la ruta es distinta. Bueno, Internet es la que se encarga de definir los registros. ¿Tá? ¿Quién les da a ustedes acá un dominio? ¿Quién les permite? ¿Saben? ¿Quién les permite definir un dominio? nick.ar. Es el que controla, salvo que me lo hayan cambiado. Ahí está, tardó un montón. Ustedes pueden registrar su dominio en nick.ar. ¿Tá? Entonces buscan en el sitio Cisco y veamos qué nos trae. ¿Tá? Busca por cisco.com.ar y... no me trajo nada. Acá. Cisco.ar y seguro que el dominio está disponible para registrar. ¿Está claro? También me da otras opciones en otro dominio. Quiero alguna cooperativa y bueno, digo, lo defino acá, cooperativa, ¿dónde está? Acá está, una cooperativa estudiantil, busco si está ese dominio. Bueno, este tipo de organizaciones así definen o permiten organizar y distribuir los nombres de los dominios según los niveles en los que yo esté. ¿Tá? Muy bien. Bueno, acá está nit.es, nit.ar. Hay distintas opciones, hay distintos niveles. Por lo general vamos, si yo quiero un dominio en Argentina con .ar, lo voy a tener que ir a nit.ar. Si voy a querer un dominio .com en otra parte del mundo, de otro tipo de dominio, con otra ruta, voy a tener que ir a internet.net, que él se encargará de ir y preguntar a los DNS qué pasa con este dominio, lo quieren crear, le digo que sí, le digo que no. ¿Tá? Delegación de autoridad. En una zona siempre va a haber un administrador local que pueda delegar en otros administradores. Por ejemplo, v.es.ruta.raíz puede delegar en el departamento de informática. O sea, para abajo yo puedo ir delegando. Controla vos tus dominios. Entonces, como hizo utn.edu.ar, delega a cada regional para que controle sus dominios. FRC controla sus dominios. FRBB, que es Bahía Blanca, controlará sus dominios. Entonces, para abajo van controlando todos los subdominios que pueda llegar a ver. Bueno, todo esto lo leen después. Después llegamos a lo que es el registro de recursos. El registro de recursos tiene un nombre de dominio, ¿tá? Tiene 5 campos, un TTL, una clase, un tipo. Es una sola tabla en la base de datos con 5 campos esa tabla que va a tener el DNS local, primario o de raíz. Y ahí va a tener toda la información guardada sobre los dominios que haya podido conocer y guardar información sobre esos dominios. ¿Tá? Y dice, cuando un cliente a través de un resolver, que es el browser, el navegador, pregunta por un dominio, lo que recibe son los recursos o los registros de recursos asociados a ese nombre. Y por tanto la función real del DNS es relacionar los dominios de nombre con los registros de recursos. Es decir, vuelvo a repetir, un DNS es una base de datos de una sola tabla. Y esa tabla tiene 5 columnas, 5 atributos. ¿Tá? Nombre de dominio, TTL, clase, tipo y dato de registro, que es el valor. Cuando alguien pide sobre un dominio, toda la concordancia que haya de todos esos registros se los manda. Por ejemplo, acá tenemos un registro. Este dominio
tiene un tiempo de vida de 600, es de clase que es int, que es internet, es del tipo A, que es el address, es una IP. Vamos a ver que en lo que es IP versión 6 más adelante, acá hay 4A, ¿tá? Y eso es lo que contiene el registro de recursos, nada más que hay muchos registros, muchas filas que pueden haber de un solo dominio. Bueno, acá hay una de las opciones que tenemos, a enlazar una dirección IP con un nombre de dominio, que sería esta IP, está con este nombre de dominio. O sea, acá diría cisco.com, que yo lo andaba buscando recién, el DNS me devuelve esta IP y con esta IP yo armo los paquetes. Bueno, tengo las 4A, permite direccionar un dominio de una dirección IPv6. El CNAME asigna un alias a un nombre de dominio auténtico o canónico. El MX es de correo electrónico. El SRB especifica un servidor y un puerto para lo que es voz sobre IP. TXT contiene información de texto de fuentes extremas y algunas otras configuraciones más. Bueno, acá un poco más detallado lo que tenemos en el registro de recursos. Después ustedes lo estudian. Bueno, registro de MX y acá un poco lo que podrían ver ustedes si tuvieran acceso a un servidor de dominio y vieran los registros que tiene ese servidor de dominio. Fíjense que tiene un número de serie, tiene un año, mes, día y el número serie de hoy. Tienen cada cuánto hay que conectarse, el DNS secundario cada cuánto se conecta. Si no lo consigue, reintenta cada tantos segundos. El DNS caduca a los 30 días, los datos que tienen. El TTL, el Time to Lead, por defecto los registro en segundo. O sea, estamos viendo cómo. Y bueno, acá tenemos también más información. Yo pregunté por v.es, ahí dice, tiene el name server, todos los name server que tiene ahí, ¿tá? Tiene las address, las IP, que me va a devolver. Tiene los comentarios, los servidores de correo, el Start of Authority, que es la autoridad, donde comienza todo, y estos name server que terminan en punto, que tiene que ver con lo que es el directorio RAID. Los tipos de servidores que tenemos son los primary name server, almacenan la información de una zona en una base de datos local, que es lo que yo podría tener en mi modem router. Los secundarios son aquellos que obtienen los datos de su zona desde otro servidor que tengan autoridad para esa zona. Hay un proceso de copia de información, se denomina transferencia de zona, o sea, hay una comunicación entre un DNS secundario y alguno de más autoridad que haya por ahí. Los maestros, los Master Name Server, son los que transfieren la zona a los servidores secundarios, que es lo que vimos recién. Los locales no tienen autoridad sobre ningún dominio, se limitan a contactar con otros servidores para resolver las peticiones de los clientes DNS, que es el primero que vimos en la diapositiva que vimos recién. Y el servidor raíz, que es al que le preguntan todos cuando van, digamos, por primera vez, ¿tenés información sobre este? No, pero te puedo decir que le preguntes a tal. Eso es lo que hace el servidor raíz. Las funciones de un cliente DNS es interrogar a un servidor DNS, es decir, el browser tiene un cliente DNS, el Google Chrome tiene un cliente DNS, interpretar las respuestas que pueda devolverle ese servidor DNS, que son los registros de recursos o algún otro error que se produzca, y devolver información al programa que realiza la petición al cliente DNS. Todo eso puede hacer un cliente. Y acá esto es importante porque en los DNS nosotros hacemos tipos de preguntas formuladas. Yo digo, cuando nosotros hacemos, me tomo como que soy un cliente. Y hay tres tipos de preguntas, que es la recursiva, la iterativa y la inversa. La recursiva es cuando a un servidor DNS lo obliga a que responda aunque tenga que consultar a otros servidores. Es decir, a mí no me interesa
a quién le preguntas, pero vos me das la información. ¿Está? En el proceso que vimos recién, yo diría que el primer servidor DNS le hago una pregunta recursiva, porque le estoy diciendo, vos me tenés que dar información sobre este dominio. Averigua a donde sea. La iterativa, el servidor contesta si tiene la información. Y si no, le remite la dirección de otro servidor capaz de resolver. O sea, el cliente DNS tiene que saber si hace una pregunta recursiva o una pregunta iterativa. ¿Está? Por lo general los browsers hacen una pregunta recursiva porque es al primer DNS y por lo general el primer DNS no tiene la información. E inversa, permite, dado un IP, consultar el nombre. O sea, hasta ahora venimos diciendo que dado un dominio nos devuelve un IP. Acá es al revés. Dado un IP, yo quiero saber cuál es el dominio de esa IP. Bueno, pero para eso se ha creado un dominio especial llamado inaddress.arpa, que es para trabajar sobre ese tipo de preguntas. Las más comunes son estas: recursiva e iterativa. Recursiva, si volvemos a lo que es, ¿dónde está? Uy, todo lo que vimos. Si volvemos a lo que es esta diapositiva, ¿está? Acá yo estaría haciendo una recursiva porque le estoy diciendo al servidor DNS local que me averigüe. El DNS hizo una iterativa porque este DNS le contesta, no sé, pero pregúntale a .ar, mandó un IP, hace otra iterativa, ¿tá? Y hace otra iterativa. Y después, bueno, o sea, la recursiva lo hizo el browser a este DNS y a partir de ahí son todas iterativas. ¿Tá? ¿Se entendió esa parte? Muy bien. Si se entendió, pasemos al otro. Estamos en un ordenador que busca un IP con google.com, hace una pregunta recursiva al primer DNS, después el DNS, como no la tiene, hace una pregunta iterativa a otro DNS, por lo general es el raíz. El raíz dice, no lo sé, pero podés comunicarte con este DNS. Seguimos con las preguntas iterativas a .com. Si tenés la IP de google.com, fíjate, te doy la IP del DNS de google.com y hace otra pregunta iterativa a google.com y le devuelve la IP. Entonces ahí ya el resolver devuelve la IP al host o a mi PC y ya puedo comunicarme con google.com. Se guardan todos los valores y todo eso. En lo que es comando de administración de redes tenemos el NSLookup, que es una herramienta administrativa que sirve para probar y solucionar problemas de los servidores de DNS. Es bastante potente, no vamos a ver todo. ¿Tá? Esta herramienta de administración de red viene con el protocolo TCP/IP, todo con lo que es el protocolo, el conjunto de protocolos TCP/IP, y lo podemos usar a través del panel de control de la consola. ¿Tá? Nosotros ponemos nslookup www algo y nos tiene que devolver cuál es el dominio que nosotros tenemos. ¿Tá? A ver. Veamos. Yo escribo nslookup y escribo www.cisco.com y ¿qué pasa? Respuesta no autoritativa me pone, me da un nombre, ¿tá? Me da una dirección IPv6, me da una dirección IP versión 4 y me devuelve algunos alias que tiene. ¿Tá? Entonces yo, por ejemplo, si escribo esto, en el browser también puedo trabajar con
me va a devolver una determinada página. Imagínense que, a ver, veamos lo de la utn.edu.ar, pero vamos a activar el Wireshark. Bueno, me da el 200.10.191.200, no me da mucha información. Fíjense que me dio más el de Cisco que el de la UTN. ¿Está? Veamos si puedo filtrar paquetes DNS. ¿Está? Y bueno, y acá podríamos empezar a analizar. Hay un paquete DNS que es un query. ¿Está? Y empezamos a analizar la información que nos viene dando ese paquete. Viene con un UDP, con un protocolo de capa de transporte. Fíjense que el puerto es un puerto de esos que se definen aleatoriamente, pero va como puerto destino el 53, a un DNS. O sea, cada vez que veamos un puerto destino 53, está tratando de comunicarse con un DNS. Y el DNS mío es el destino del 1.1. Es el primero que yo tengo. ¿Está? Así que después la trama. No hay mucho que ver. Pero tenemos esa información. Veamos otro. A ver. Un query, un response. El domain system. Tengo un ID. Bueno, esto es toda información que tiene que ver con los flags del DNS. ¿Ah? ¿Qué podemos sacar de acá? Pregunta. Ahí preguntó. Fíjense. Preguntó por www.frc.utn.a. El tipo A, la clase es in y la address de ese dominio es 210.191.200, que es lo que me devolvió acá. ¿Está? Mucho no me devolvió. Veamos, a ver si vemos alguno que tenga que ver con alguno que tenga que ver con Cisco. A ver este. Bueno, acá tengo más información. Miren, acá está toda la información que me devolvió el DNS y que lo puso o que lo mostró el NS Lookup en la consola que tengo ahí. Bueno, podríamos estar analizando, fíjense que ¿cómo me doy cuenta que viene para acá, para mi casa vino ese paquete? Porque el puerto 53 es source. O sea, me está mandando a mí, el servidor DNS, con un puerto aleatorio, la información que yo le pedí con el NS Lookup. ¿Está? Bueno, vamos a parar, acá terminamos.